Un saludo a la teleaudiencia de Paraguay TV. El día de hoy, a las 22 horas, Paraguay TV tendrá la gran oportunidad de presentar y proyectar una película trascendental también que se ha grabado en nuestro país. Se trata de Miss Amerigua, una obra que ya cuenta con más de 25 años, que fue presentada en varios países del mundo y se convirtió en un éxito también en nuestro país. Y para más detalles, nosotros ya estamos en compañía de quién más y quién mejor que nos hable de esta película, el director Luis Roberto Vera, quien nos dará más información sobre esta película y todo lo que implicó el rodaje de esta obra maestra. Director, es un lujo para nuestro país y para la ciudadanía poder apreciar esta película a través de Paraguay TV, y si nos puede comentar qué pueden observar en esta película. Bueno, a ver, estamos hablando de una película que ya tiene 28 años y que sin embargo para todos los espectadores que hoy día hace poco la han visto en distintos eventos, sigue siendo una película muy actual, muy vigente. Y eso siempre para un realizador, para un director, es una gran satisfacción mantener vigencia en sus películas, o sea que las películas puedan trascender en el tiempo. Así es que yo estoy siempre muy contento de que esta película, la primera película paraguaya en la transición democrática del comienzo de los años 90, pudiese representar a Paraguay, no solamente acá, sino que en distintas partes del mundo, como una forma de expresar la forma de ser de un pueblo, sus valores, su forma de enfrentar la vida y cómo desarrollar esa vida. Y me parece que Miss Amerigua tiene una serie de elementos de gran valor que rescatan esa identidad paraguaya que por muchos años estuvo perdida en el cine, porque hacía varios años que no se hacía cine en Paraguay, hasta cuando yo hice Miss Amerigua. Viniendo de un viaje, casualmente hago una parada en Paraguay. Yo soy de origen chileno, latinoamericano de nacionalidad y paraguayo de corazón. Esa es mi definición como... y entonces me encuentro con un país que tiene gran expectativa después de una larga dictadura y de una larga noche de muchas complicaciones. Y entonces me encuentro con mucha esperanza y me encuentro con la posibilidad de poder expresar eso a través de una película, de una historia. Nosotros los cineastas contamos historias, ya sean de ficción o documentales, contamos historias. Y había que contar cómo Paraguay intentaba rehacerse o reconstruirse después de este largo periodo de decenios hasta iniciar un camino de transición en libertad, en democracia, y yo planteé esas cosas dentro del guión de una película. Eso es Miss Amerigua y eso representa para mí la satisfacción de haber traspasado los tiempos y de haber convertido esta película en un clásico. Si nos puede comentar un poco también sobre los actores que estuvieron en esta película, la trayectoria también que ya generó esto. Bueno, a ver, en ese momento, como no se había hecho cine en Paraguay hacía muchos años, entonces la mayoría del elenco que yo elijo para hacer esta película, en distintas edades, son todos debutantes prácticamente, todos hacen su primera película. Miss Amerigua representa para ellos su primera película. Para mí, ya había hecho varias películas antes, tanto en América Latina como en Europa, de manera que era una película y un desafío más, pero para actores y actrices paraguayos, e incluso a un grupo de modelos en ese momento, de famosas modelos, que yo las preparo para ser actrices e interpreten roles en la película, para todos ellos es un debut. Y afortunadamente la conformación de ese elenco, que son muchos actores, porque hay muchos personajes, resulta un éxito en la manera de trabajar, en la manera de asumir cada uno de los personajes, que, como te decía al comienzo, representan cada uno de ellos una parte de lo que es la realidad paraguaya, la idiosincrasia paraguaya, pero sin caricatura y sin estereotipo. La humanidad
representada en cada uno de estos caracteres. En una historia muy potente que va desde lo humorístico a lo metafórico, a la aventura, erótico. Hay una serie de aspectos de géneros que tiene la película que además se enlazan mucho a lo que en esa época y anteriormente era el realismo, el llamado realismo mágico latinoamericano, que estaba expresado casi especialmente en la literatura, y luego tenía algunos brotes en el cine. Misa Meriguá logra representar a este realismo mágico latinoamericano retratado en la película con esta participación de extraordinarios actores que hoy día siguen vigentes, Jesús Pérez, Amada Gómez, Jorge Báez, en fin, varios de esos actores lamentablemente y actrices ya murieron durante el paso del tiempo de la película, pero están inmortalizados en la película, por lo tanto no han muerto en la medida en que sigan siendo parte de esta película. ¿Cómo se vio el rodaje de esta película teniendo en cuenta una particularidad también que se había desarrollado en el transcurso de un día, o sea, los hechos que sucedían en la película? Bueno, efectivamente había que hacer de manera que el relato, la narración de la película, la historia que contamos comienza en un amanecer y termina en la medianoche, cuando es la elección, que es muy divertida, la escena final de elección de reina, porque la gran sorpresa de la noche es la autoelección de una reina que no es la que ha elegido el jurado. Eso es parte, digamos, de lo divertido que tiene la película. Pero hubo que hacer una serie de locaciones, tanto en el interior. La principal ciudad que es protagonista de la película es Areguá. Luego hay locaciones en Asunción, hay Chacoí, está, ¿cómo se llama?, Chololó. Hay varias locaciones que mucho refrescan en imagen lo que es también la naturaleza paraguaya. O sea, sus ríos, ¿verdad?, el arroyo, el bosque, y los interiores y algunos espacios que son sitios patrimoniales, como casas, qué sé yo. De manera que la construcción de la película parte desde las historias de familia que se entrecruzan durante la narración de la película hasta el momento culminante, que es la elección de la reina del pueblo, que será esa noche. Ese es el desarrollo, y el desenlace se produce justamente en la elección de reina. Cosa que a mí me sorprendió mucho cuando la primera vez que vine a Paraguay. La primera vez que vine a Paraguay yo estuve haciendo un documental que se llama El País de Nunca Jamás, que es un documental que yo dediqué a Paraguay y que también lo hice para la televisión sueca. Se dio en la televisión de Suecia, también en la televisión chilena en ese momento, y era un recorrido por el Paraguay documentado, ¿no? Entonces ahí conozco muchos lugares y muchos personajes que luego incorporo en la ficción de la película. De manera que me resultó fácil, digamos, la construcción de la película. Una cosa interesante de contar es que la película es la primera coproducción que hace Paraguay con un país de Europa. En este caso, Paraguay coproduce con Suecia, que es el país donde yo residía por varios años, y por lo tanto la película, para confirmar la posibilidad de poder hacerla y poder financiarla, es la participación de Suecia. Y la película es una coproducción de Paraguay con Suecia, donde yo hago la mayoría de la postproducción, se hace en Europa. Y por lo tanto también el lanzamiento de la película se puede hacer en Europa, por lo tanto. Después, este modelo de coproducción se copia por muchos otros colegas o por varios otros a lo largo de los años, porque es una de las formas de que nuestro cine, con muchas dificultades, muy precario, con falta de recursos, la coproducción siempre te da la posibilidad de poder mejorar la producción y poder tener los recursos para poder hacerla. Yo celebro mucho que los productores de la época, los productores paraguayos, hayan tenido las ganas y hayan tenido la vocación de invertir para poder hacer esta película, porque una película en esa época, cuando no se hacía cine en Paraguay, era una aventura muy difícil de asumir. La asumieron los productores paraguayos junto conmigo, creyeron. Yo traje una parte del equipo sueco para estar
El camarógrafo, director de fotografía era sueco, el sonidista era sueco, iluminador sueco. Era muy divertido trabajar en 3 idiomas durante la película. O sea, castellano, guaraní, la mayoría de mi equipo paraguayo detrás mío hablaba en guaraní o en yopará, y los suecos hablándome en sueco. Y yo traduciendo del sueco al castellano, y del castellano a aquellos que necesitaban se les traducía al guaraní. Era divertido escuchar este enredo de idiomas detrás de cámara. Eso fue una experiencia extraordinaria y que nos dio muchas satisfacciones en Paraguay y en el resto del mundo. Y bueno, es una película que queda para la historia. Es una película para la historia. Mi cine es un cine, siempre concebí mi cine en mi larga trayectoria y en todas las películas que yo he hecho en distintas partes, tanto en ficción como en documental, tiene una marca que yo elegí cuando inicié esta carrera, que es: el cine no es solo una entretención. El cine para mí es un acto de cultura y un testimonio de la historia. O sea, yo no hago cine ni para vender pororó ni para vender gaseosa en las salas. Hago cine que que haga pensar, que haga sentir y que haga doler. Es decir, yo tengo una santísima trinidad con mi cine, ¿no? Que es la mente, pensar, el corazón, emocionar, y el vientre, golpear. Con esa trilogía, que yo muy coherentemente la hago en todas mis películas, he logrado tener una carrera que me ha dado muchas satisfacciones y me sigue haciendo muy feliz de hacer lo que hago. Director, ¿cuáles son las dificultades de realizar cine paraguayo o una película en Paraguay? Bueno, a ver, en cualquier parte del mundo, para un cineasta que hace cine independiente, que hace cine con valores que te describí hace un rato, ¿verdad? Que no hace cine solo de entretención, sino que hace un cine como acto de cultura y testimonio de la historia, en todas partes no es fácil. Y en Paraguay particularmente es difícil porque no tenemos fondos públicos suficientes para hacer cine a nivel industrial. Hay apenas fondos concursables en el FONDEC o que uno concursa, y que son bastante limitados en términos de producción. O sea, por ejemplo, el FONDEC te puede dar un máximo de $15.000 para hacer una película que vale, no sé, en el caso de Misa Meriguá, por ejemplo, Misa Meriguá es una película que sobrepasó fácil los $300.000, y estamos hablando de 1993. Después, si voy ahora a otra película que yo hice y que escribí y que ha sido también un gran éxito y ha tenido mucha resonancia internacional, como es Mangoré, una película dedicada a uno de los grandes baluartes de la cultura de este país, a un gran hombre, a un prócer de la cultura paraguaya como es Agustín Barrios, merecía la película, pero tiene un alto costo. Es decir, esa película sobrepasó el $1.000.000, lo cual para un país como Paraguay significó un esfuerzo tremendo para poder financiar esa película, por parte de empresarios, entre ellos el propio productor de la película, como luego algunas empresas que invirtieron, y luego ganamos concursos internacionales. Los concursos internacionales también son importantes porque es una fuente de recursos. Pero en el caso de Mangoré se trataba sobre todo de reconstruir época, ¿no es cierto?, los años 20, los años 30, los años 40, se trataba de reconstruir de la mejor manera y de la manera más elegante y de la manera más detallada posible para que el espectador tuviera la sensación de esa época y los rigores de esa época, pero sobre todo hacerle este gran homenaje a un hombre que es una nave mayor de la cultura paraguaya como es Agustín Barrios. Así que esas inversiones creo que finalmente no son gastos, sino que son inversiones que un país debe hacer en su cine nacional, en un cine que represente los valores nacionales, no en un cine cualquiera, ¿no? O sea, cualquier cine de acción, de ciencia ficción, de terror, que hagan todos los géneros que quieran en Paraguay y donde sea. Pero cuando se trata de cine y de valores nacionales, el país, el Estado,
tiene que respaldar iniciativas como esa para poder presentarse a sí mismo frente a su país y afirmar nuestra identidad como presentarse al resto del mundo. Y por eso yo reivindico a Misa Ameriguá y Mangoré como dos películas que no solamente me representan a mí como cineasta y estoy orgulloso y feliz de haberla hecho, sino que también estoy orgulloso y feliz que representen fielmente y de la mejor manera a Paraguay. De manera a invitar a la ciudadanía a ver esta película, si nos puede decir, en un resumen, ¿por qué debe ver Miss Ameriguá? Porque es una parte de la historia importante de Paraguay en los años 90, porque retrata valores positivos, esperanza, como te decía, retrata personajes y idiosincrasia, retrata una identidad que es muy importante. Los cines nacionales de nuestros países son importantes porque rescatan y reafirman identidad. Nosotros estamos avasallados en nuestras salas de cine desde hace muchos años, desde hace decenios de años, por un cine que no es nuestro, que no son nuestros personajes, que no son nuestros valores y que sin embargo nosotros estamos obligados de alguna manera por el mercado a ver ese tipo de cine. Cuando nosotros rescatamos y hacemos nuestras películas, creo que lo más importante es hacer trascender lo que somos como pueblos, como naciones. La identidad es fundamental, contar nuestras historias propias, hablar de nuestros personajes, dar la esperanza y nuestras ideas y qué pensamos de la vida desde la perspectiva nuestra. Entonces, nuestro cine emergente en América Latina, en los países en desarrollo de Asia, de África, que tratan de poner en pantalla sus problemáticas, sus realidades, creo que es muy importante. Y eso es lo que hace Misa Ameriguá, eso es lo que yo he hecho a lo largo de todas mis películas y lo que sigo haciendo. En este momento estoy llevando adelante 2 proyectos de cine en Paraguay, documentales, uno sobre la pandemia y otro sobre la Guarania. Es decir, 2 proyectos que retratan un momento de historia dramática como es esto que estamos viviendo desde el año pasado, que es la pandemia, y un proyecto de cine que está en pleno desarrollo sobre uno de los valores fundamentales que este pueblo le ha dado al mundo, que es un ritmo y una melodía como es la Guarania, con autores extraordinarios como José Asunción Flores, Manuel Ortiz, Demetrio Ortiz, etc. Eso significa que hay que darle valor al cine que hacemos. Ahora, si hay otros que quieren hacer cine de diversión, de entretención, que lo hagan. Hay libertad para hacerlo. Yo opté por este cine que marca, que trasciende, que hace sentir, que hace pensar. Y es lo que yo creo que es lo que los países deben invertir para poder desarrollar cinematografía, pero desarrollar culturas propias. Y para nosotros es muy importante, y sobre todo para Paraguay hoy día, afirmar su identidad cultural es fundamental para poder seguir hacia el futuro. Nosotros no vamos a hacer, ni vamos a sobrevivir en el mundo porque vendamos más soja, más carne, o vendamos más maíz, o más, o inclusive, aunque legalicemos el cannabis, no trascenderemos por ser productores de cannabis. Creo que vamos a trascender en la medida en que nuestros valores culturales, nuestros valores como pueblo, sean capaces de hablarle y de comunicarse con el resto del mundo. Muchísimas gracias por su tiempo, señor director. Con mucho gusto en Paraguay TV y espero que se sigan exhibiendo otras de mis películas en esta televisión que es de todos y para todos y todas. De esta manera teníamos las palabras del escritor y director Luis Roberto Vera de esta película Miss Ameriguá, que se ha convertido en todo un éxito y en un clásico del cine paraguayo. Entonces ya está hecha la invitación. Hoy a las 22 horas Paraguay TV relanzará esta película tan exitosa en todo el mundo y en nuestro país. Con esta información volvemos a estudios.